Estupendo. Ok, estamos aquí. Un halcón, nada menos que un halcón, el ave más rauda del cielo. Eso recibe como premio Diony por un trabajo de mini relato acerca del agua. Platícanos, Diony, y felicidades. Creo que esto es lo que tú estabas esperando, recibir un premio y lo has logrado. No sé cuántos Bueno, más tienes, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos, cuéntanos. sí, la verdad es que muchas gracias, Ariadne, por esta entrevista. La verdad es que para mí es un placer poder hablar con todos vosotros. Y bueno, es un premio literario anual que lo organiza dentro de la función pública el Ministerio del Interior, entre todos los funcionarios de nuestro país. Y bueno, es un relato breve de 6 páginas de tema libre y yo decidí tratar el problema del agua. El agua es siempre un problema porque cada vez es más escasa, es uno de los recursos más valiosos y más importantes para el desarrollo de los pueblos, para nuestra propia supervivencia, para la naturaleza. Y sin embargo, el agua potable cada vez es más problemática, su acceso cada vez es más complicado y cada vez lo va a ser menos. Lo que realicé es un cuento ambientado en el futuro, una serie de tripulantes de una nave espacial que se van a quedar sin agua y van a sufrir esa angustia, ese sufrimiento de la ausencia de tan valioso bien. Entonces, a partir de ahí es una pequeña reflexión sobre la importancia que no le damos al agua y sobre cómo sobrevivir en una situación así, cómo al final nuestra mente se las ingenia para buscar, encontrar agua de una manera o de otra. Y bueno, este año pues se ha ganado el galardón, por cierto, lo tengo aquí, es una ave gigantesca. La verdad es que es muy simbólico porque es como una especie de persona que está encerrada y encima de su cabeza sobrevuela un árbol, un libro abierto y un ave que vuela. Como a través de los libros podemos volar, nuestra imaginación puede llegar muy lejos y era un poquito, yo creo que simboliza muy bien lo que es la cultura, lo que es la literatura y que personas como tú, Ariadna, que también eres escritora, también conoces. Mm. Es que definitivamente volamos con las alas de la imaginación. Mira, Diony, yo reservé un material de una persona, un investigador que se llama Andrew D. Wang. Ujú. Este hombre señala, el agua es vital. Biológicamente, un ser humano adulto necesita menos de 1 galón de agua al día. En 2010, Estados Unidos utilizó 355.000 millones de galones de agua dulce, más de 1.000 galones, 4.000 litros por persona por día. La mitad se utilizaba para generar electricidad, un tercio para el riego y aproximadamente una décima parte para uso doméstico, tirar de la cadena de los inodoros, lavar la ropa y los platos y regar el césped. Si 7.500 millones de personas consumieran agua al nivel de los Estados Unidos, el consumo mundial superaría los 10.000 kilómetros cúbicos al año. El suministro mundial total de lagos y ríos de agua dulce es de unos 91.000 kilómetros cúbicos. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que 2.100 millones de personas carecen de acceso fácil al agua y 4.500 millones carecen de saneamiento gestionado. Incluso en los países industrializados, las fuentes de agua pueden estar contaminadas con patógenos y bueno, pues metales, fertilizantes, ahora vemos que microplásticos, y este fue un dato de una persona que realiza una investigación en un magazine británico, y a mí me pareció muy interesante poderlo comentar hoy contigo, porque en realidad nosotros abrimos el grifo y decimos, si yo pagué mi agua, ¿por qué no hay? ¿No? Y lo limitamos al pensamiento de que si yo pagué el servicio, me lo merezco, debe estar ahí para mí. Cierto, los datos que has leído son bastante preocupantes el despilfarro de un bien tan escaso y luego también el mal uso que se hace de él. En los países con crisis hídrica como México, como España, como en general todos los países del área del Mediterráneo, para conseguir más agua potable, más agua dulce,
están instalando demasiadas potabilizadoras. Tenemos, por ejemplo, en España toda la costa del Mediterráneo lleno de potabilizadoras que consiguen de ese agua marina separar la sal del agua dulce y obtener agua dulce. La idea es muy buena, es muy positiva, pero el problema está en que al separar el agua salada, la sal, esa masa, esa purina que se llama salmuera, se devuelve al mar y saliniza más los mares, los océanos, elevan el nivel de salidificación, la acidez es mayor y contribuye al cambio climático, a la elevación de la temperatura y a la muerte de todo el lecho marino, de la flora y fauna del fondo de nuestros mares y océanos. Es decir, de cómo al final las potabilizadoras tienen esa parte positiva de conseguir agua dulce, pero la salmuera es un grave problema al que ahora científicamente todavía no hay solución. Y luego también los datos que has leído me llama la atención que buena parte del consumo del agua no es para uso doméstico, no es para la vida, es para la electricidad. Es decir, nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde necesitan también el agua para la electrolisis y realmente para todo, para el uso industrial. Y no sé hasta qué punto la ciencia y la tecnología podría avanzar. Yo estoy convencido que sí, para ahorrar este bien escaso, para ahorrar mucha más agua, no despilfarrarla y sobre todo poderla reciclar de esos ciclos combinados para el riego, para el consumo de las plantas, de la agricultura y la ganadería. Pero sí, tenemos un gravísimo problema, no somos capaces de afrontarlo y tampoco sabemos cuál puede ser la solución. Y, por ejemplo, vemos los astronautas utilizan su orina, la Sí, ponen en una centrifugadora o purificadora que llevan en la Estación Espacial Internacional para poder prepararse café o té o alguna sopa. Pero esto finalmente, ¿de dónde vas a obtener el agua de tu orina si no tienes agua para beber? O sea, el reciclaje de nuestro propio organismo requiere de ese elemento. Oye, qué lindo tu gatita, ¿cómo se llama? se llama Albert, bueno, tengo un gato y una gata, Albert y Coco. Coco es Ah, más típica, pero Albert pues siempre me persigue y si cierro la puerta estaría maullando detrás de la puerta diciendo que por qué no me deja entrar. Anda, déjame. no, está bien. No, yo no sé si te has dado cuenta en nuestras reuniones de los jueves, casi siempre hay uno o 2 compañeros que muestran sus gatitos. Siempre están con ellos, sí. Son unas compañías muy especiales. Ujú. Sí, los gatos es una auténtica terapia. De hecho, cuando ronronean te generan mucha paz interior, mucho equilibran nuestros biorritmos, te ayudan a dormir, a relajarte, a meditar y la verdad es que es una compañía maravillosa. A veces son un poco pesados porque cuando pretendo escribir se sientan en el teclado, les encanta y al final te desconcentran totalmente como ahora que nos ha desconcentrado por completo. Pero No, la nos idea cambió el tema. Sí. Sí, pero la idea que se ha apuntado me parece muy interesante, cómo a través de la astronomía también se han avanzado pequeñas soluciones, no solamente reciclar, ahorrar el agua, el convertir esa orina en agua potable, es decir, que científicamente se puede hacer. Y realmente el sistema, por ejemplo, del riego por goteo ha sido un gran avance desde los años 90 hasta ahora, que ha permitido ahorrar mucha agua para la agricultura. Luego hay otro problema como son las macrogranjas, la llamada ganadería intensiva que en pequeños espacios que parecen auténticas cárceles se amontonan miles de cabezas de ganado de una manera horrible, con una vida horrorosa, en las cuales se despilfarra mucha agua y los purines de estos animales, de cerdos, de vacas, de ganado, al final contaminan los acuíferos también. Es decir, que tenemos un problema de comprensión, de comprender hacia dónde va nuestro consumo desenfrenado. Tenemos que apostar más por una ganadería extensiva, no intensiva, de pastos en el campo, al aire libre, que no sea tantas cabezas de ganado, ir eliminando paulatinamente las macrogranjas. Esto puede crear muchos problemas económicos, es lo que siempre aducen los economistas, porque habrá menos consumo de carne, lo cual es bueno para la salud, porque consumimos demasiada carne, pero por otra parte será muchísimo más cara. Sería un acceso casi casi para determinadas élites. Bueno, tal vez también algunos economistas coinciden en que lo necesario sería ir hacia una dieta más vegetariana o lacto-vegetariana, menos consumo de carne, para así ahorrar mucha más agua. Desde luego tenemos que tener claro que somos más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta
y que el agua es un bien común, es de todos. Independientemente del nivel económico que tengamos, su acceso tiene que ser libre para todos los seres humanos, porque es una necesidad, es un derecho, y por lo tanto tiene que estar alejado de cuestiones económicas. Y para que haya acceso para todos, tenemos que priorizar lo verdaderamente importante y analizar lo que no lo es para ir cambiándolo. Y en este caso Ahora, las mudanzas, el sistema industrial que gasta tanta agua es lo que hay que cambiar, ¿verdad? exactamente. Ahora, imagínate que en muchas partes del mundo ya el agua no la obtienes libremente, la consumes purificada, te la llevan embotellada a tu casa y te cuesta el litro una cantidad específica. Pero al momento en que esto escasee, ¿quién nos dice que el siguiente nivel de especulación económica no va a ser el agua? ¿Sí? Económicamente dirán, bueno, ¿quieres agua? El precio es este. ¿Y qué nivel de agua quieres? ¿La que tienes que hervir o la que te doy purificada? Porque el precio es totalmente diferente. Y será una forma de especular y los que tengan mayores recursos van a estar mejor hidratados que los que no lo tienen. Eso también hay que considerarlo. Sí, la verdad es que me parece muy importante lo que apunta. Es como al final el tema de la especulación va muy ligado a unos dogmas económicos que yo creo que han fracasado porque no han dado solución a los problemas humanos. Eh, Creo que tenemos que apostar por cambiar la conciencia, una evolución de la conciencia mucho más social, mucho más humana o humanística e incluso más espiritual para comprender que la vida no es un lujo en sí mismo y que todos tenemos derecho a vivir con un mínimo de dignidad. En este sentido, la cuestión económica tiene que evolucionar. Dicho, es curioso cómo en Europa me llama la atención, eh, y yo creo que no solo en Europa, también en muchos otros lugares del mundo, los grandes economistas, amparados por la mayoría de los partidos políticos, ya hablan de un poscapitalismo, de una economía mixta, de una economía que se oriente más hacia una especie de socialdemocracia, una economía mixta donde haya otros principios que no sean solamente la mera especulación, el consumo desenfrenado o el encontrar un beneficio económico rápido, sino que sea sostenible en el tiempo y que aborde todos los factores que influyen, porque la economía no solamente es el beneficio de unos pocos, es toda la sociedad, el entorno medioambiental y la sostenibilidad y el no agotar los recursos pensando en el mañana, pensando en que no se trata de ganar hoy dinero, sino que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos tienen derecho a heredar un planeta digno y que dentro de de unos años no nos acusen de que sabiendo estas cuestiones, porque las sabemos a nivel científico, no hicimos nada. Creo que estamos en un momento en el que o lo hacemos ahora o habremos perdido el tiempo, porque se habla mucho del colapso económico. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, aborda esto, los grandes problemas que tenemos medioambientales. Hablan ya de una emergencia climática, no ya crisis ni cambio, emergencia. Y bueno, si no estamos a la altura de las circunstancias, no sé si la humanidad va a tener otra oportunidad, pero lo que hagamos ahora va a cambiar nuestro futuro y lo tenemos que hacer ahora. Las reuniones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que hemos visto hace un par de meses en Emiratos Árabes Unidos, que va a haber otra para el próximo que viene, están abordando estos problemas y están ofreciendo soluciones muy didácticas y muy interesantes. El problema es que yo creo que pensamos y pensamos bien y actuamos bien, pero lo hacemos muy despacio. Y tenemos que acelerar esos cambios. Todo lo que hemos llamado la transición ecológica, la transición energética, a fuentes renovables, a un modelo de vida que sea respetuoso con el entorno en el que vivimos. No sé, en este sentido, la verdad es que hablando dos asgardianos, Asgardia puede ser una solución a medio plazo. El hecho de que la humanidad pueda vivir fuera de aquí, el hecho de buscar en otras zonas, otros planetas, otros lugares donde poder vivir, porque la humanidad va a seguir avanzando, va a seguir necesitando cada vez más recursos y al final es muy complicado en este planeta poder mantenerlo de manera sostenible a lo largo de este siglo XXI. Posiblemente tendremos que colonizar otros planetas, ir a otras tierras, pero lo tenemos que hacer bien, con cabeza, de una forma respetuosa, no cometer unos errores que hemos cometido aquí en la Tierra.
Ahora ya ves, están las sondas que andan investigando exoplanetas que sean viables para la vida y algunas de ellas están buscando recursos hídricos. Y no es fácil encontrar recursos hídricos, los puedes encontrar congelados o subterráneos. Y finalmente no es agua que tú llegues y llenes tu jícara y te la tomes, ¿no? Hay que ver qué elementos contiene o qué tipo de bacterias se anidan en esas tierras ignotas. Por otra parte, yo creo que tanto tú como yo en lo que hemos escrito hacemos reflexiones sobre el futuro. Desde mi punto de vista, recuerdo una historia en la que yo les decía, llegará el día en que la humanidad tenga que limitarse a 30 mililitros diarios de café. Ahí vemos a Diony con su café y yo aquí estoy con el mío. Para un Mm, escritor, el café es una fuente de energía dinámica para las neuronas. Sin mm, embargo, sabemos bien cuántos litros, se emplean para poder, procesar café, y muchos más cuando la gente decide que quiere el sabor del café, pero lo quiere descafeinado. Hay un montón de litros de agua que se llevan los procesados de café descafeinado también. Y nadie nos dice que en un futuro ese gusto de llegar a tomarte un café va a seguir siendo el mismo si el agua o las tierras cultivables van en detrimento. Y no solo eso, sino que a la mala nos van a educar. En el momento en que veamos la carestía, la gente va a tener que entender que una cosa es el consumo y otra cosa es la racionalización del consumo. Y cuando te digan, su ración es esta, ahí muchos van a decir, no, pero si yo tengo más dinero para poder adquirir, no, señor, aquí el dinero no importa, su ración es esta y punto. Y bueno, probablemente a eso nos tengamos que acercar siendo tantos habitantes en un solo planeta. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo complicado, pero de una manera esperanzada. Creo que hay esperanza y creo que se están dando algunas soluciones, o por lo menos quiero entrever, a lo mejor soy un poco ingenuo, un poco soñador, pero quiero entrever que estamos atisbando un cambio de conciencia, que la humanidad empieza a reaccionar. Recientemente en el norte de España, en el noroeste, en la zona de Galicia, se avistaron en las costas millones de toneladas de microplásticos que proceden de un barco que se hundió a la deriva y prácticamente derramó las toneladas de microplásticos entre el norte de Portugal y por las corrientes fueron ascendiendo hacia el norte, hacia lo que es la costa de gallega. Es curioso cómo la llegada de tantos microplásticos ha despertado una conciencia ciudadana y Ujú. hoy, por ejemplo, hemos visto manifestaciones masivas en toda la costa gallega pidiendo una solución y miles de voluntarios que llegan hasta las playas con sus manos recogiendo esos microplásticos, que son partículas muy difíciles de recoger, hay que ir una a una, son como pequeños granitos que se confunden con con la arena, son desechos de plásticos, granzas, lo llaman también, y realmente tienen grandes problemas. Son muy pequeños, es muy común que en el mar se derramen plásticos. Al final los plásticos son derivados del petróleo, son tóxicos, acaban siendo engullidos por los peces que los confunden con animales. Los peces acaban envenenándose con bastantes problemas, pero al final, dentro de ese ciclo de vida, al final el ser humano consume pescado, consume marisco, cetáceos, crustáceos y acaban en el estómago del ser humano y al final ocasiona también tumores cancerígenos. Es decir, es un grave problema para el medio ambiente, para la salud humana y son conscientes de que esto lleva pasando muchas décadas. Esto también pasaba en los años 60 y 70, que era bastante común, que venían grandes barcos de China para abastecer de muchos productos a Europa y se hundían y los microplásticos aparecían por las costas, nadie hacía nada. Y ahora, sin embargo, la sociedad sí es consciente y quiere y exige una solución. Es decir, ha habido un cambio de conciencia en muy poquito tiempo, lo cual permite entrever que si esto sigue así, este cambio de conciencia cada vez es mayor. Las autoridades van a ser más exigentes con el respeto a nuestro entorno medioambiental y espero que estas cosas animen a crear una normativa mucho más rigurosa para no permitir que esto suceda. No lo sé, no sé lo que sucederá, lo llaman pellets, microplásticos, han llegado miles de toneladas.
y son un auténtico problema porque va a ocasionar la muerte de millones de seres vivos en el mar, de peces. No sé, me De gusta hecho, que... se Sí, comenta que en el agua purificada, las botellas de agua purificada, de hecho, en el procesamiento, muchos microplásticos van quedando dentro del líquido del agua que tú compras como purificada y te la tomas sin saber que lleva microplásticos. Se han descubierto microplásticos en las nubes. La evaporación del agua de los ríos no solamente lleva agua, lleva una serie de elementos y entre ellos va ácido sulfúrico, va plástico, va... Luego vemos nubes muy bonitas, esas nubes nacaradas que son preciosas. Si analizas de qué están compuestas, es ácido sulfúrico, el mismo elemento que se encuentra en las nubes de Venus. Impresionante, ¿no? la Sí, verdad es impresionante. sí. Los microplásticos es un fenómeno muy semejante al que sucedió con el amianto, que el amianto era muy común para la construcción de tejados, de tejas, era un revestimiento muy típico de las casas, de las viviendas en los años 50, 60 y 70, y tuvieron que pasar décadas hasta que una serie de abogados consiguieron demostrar que el contacto directo con el amianto al cabo de años provocaba cáncer y provocaba muchas enfermedades cardiovasculares, pero no era algo inmediato, no era tocar, usar amianto y tener un cáncer a los 2 días, sino a lo mejor a los 20 años. Todas las personas, trabajadores y sus familiares, muchos padecieron cáncer, pero 20 o 30 años después. Al final se consiguió demostrar que había una relación directa entre el manejo y el uso del amianto y determinadas enfermedades cancerígenas. Con microplásticos puede suceder algo muy semejante, que inhalar microplásticos un día no sucede nada, pero de forma continuada y permanente, a lo largo del tiempo, al final es un derivado del petróleo y es tóxico y al final daña nuestra salud, al final es perjudicial. Y es evidente que hay tanto plástico en el ambiente, en el entorno, en la naturaleza, que al final, de alguna manera, nos va a perjudicar, nos va a dañar y nos va a crear muchos problemas de salud, de los cuales ahora mismo no somos conscientes porque no lo percibimos. Bueno, la cuestión es poderlo prever y proveer y poderlo frenar. Es cierto que ya cada vez hay más envases que no son de plástico, cada vez se venden más, por lo menos en mi país, botellas de aluminio, ya no botellas de plástico, o puedes comprar a granel muchos productos, evitando así los envases de PVC, de plástico, lo cual es positivo porque sí que he notado un pequeño cambio en los últimos 4 o 5 años en bolsas que son de la piel de la patata, de las papas, ya no son de plástico o bolsas de papel cartón. Además que se recicla ese papel cartón, lo cual es bastante positivo. Tal vez deberíamos haber empezado mucho antes, pero como se dice por aquí, nunca es tarde si la dicha es buena. Espero que aún estemos a tiempo, ¿verdad? Así es. Y yo pienso que desde la época industrial hasta ahora, pues se han creado una serie de servicios, de utensilios que en un momento dado le cambiaron la vida a muchas personas. En la época de los 60 era habitual ver a una mujer con un abrelatas porque decía, es que yo soy moderna, yo ya no cocino, uso abrelatas, ¿no? Y era así como el wow. Ahora lo dices, no, ¿qué te pasa? Pero finalmente ha habido épocas que nos han ido modificando la vida y de ellas hemos aprendido lo bueno, lo malo y lo terrible. Y ahí está, que finalmente retornar a las raíces, al consumo, sustentable, a todo aquello que nos haga un retorno a la naturaleza cuesta trabajo, es difícil. Pero de todas formas, el consumo de alimentos de temporada y de proximidad, que es lo más sostenible que hay, realmente es lo mejor, es porque nada sabe mejor que tomar fruta de temporada y de proximidad, no que venga congelada de otro continente, que emite mucho CO2 por el transporte y no es de temporada ni de proximidad. Es decir, consumir productos de temporada, de proximidad, al final tienen un mejor sabor, al final son mucho más sanos, más saludables, es lo más ecológico que hay y lo disfrutamos más. Es decir, que al final, apostando por ese cambio ecológico que respete el agua, creo que podemos vivir un mundo mucho mejor que ahora somos incapaces de ver. Ahora es como si estuviéramos ciegos
por las dinámicas económicas en las cuales nos han envuelto y que no han salido muy bien. Sí, yo recuerdo cuando era muy niño, mi abuelo siempre me decía que hace años, claro, el mundo estaba muy contaminado en los años 50, había mucho hambre por la posguerra en mi país, pero sin embargo que los alimentos sabían de maravilla. Y me decía, no sabes, no puedes ni imaginarte lo bien que sabía la fruta, lo bien que sabían las verduras producidas de manera natural, en huertos caseros, tradicionales, que no tienen nada que ver con lo que hemos conocido ahora, que ya todo es producción industrial a gran escala, con muchas sustancias químicas que, bueno, que pierden sabor, lo pierden todo. Es decir, que al final es regresar a ese entorno con la naturaleza, que es una conexión que necesitamos, porque nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del ecosistema en el cual estamos, el planeta nos envuelve, nos abraza, y ese retorno a Gaia, a la naturaleza, esa conexión con lo natural, es muy positivo para nosotros, para nuestra mente, para la salud mental, para la salud física. Es decir, es volver otra vez a nuestros orígenes, de donde hemos nacido. Yo creo que lo necesitamos y nos lo estamos perdiendo ahora por este modelo económico que es efímero y que yo creo que está terminando ya, que está llegando a su fin porque no se puede sostener, porque con este modelo económico terminaríamos en un abismo en muy poquitas décadas. Ahora, Diony, cuéntame, ¿qué sufrimiento sienten tus personajes en ese pequeño relato cuando empieza a escasear el agua? ¿Qué sucede en esa historia? Y lo primero, ante la ausencia de agua, por ejemplo, se puede notar cuando, o sea, hay personas que hacen algunos tipos de ayuno diferentes, como los judíos durante el Yom Kippur, los musulmanes el Ramadán o los bajáis el mes de ayuno. Es lo primero es dolor de cabeza, jaquecas, cómo el cerebro se resiente, sensación de sequedad, después pequeños mareos, pequeños pérdida de sentido, pérdida de conciencia. Posteriormente ya empiezas a tener pequeñas visiones. La vista te confunde, es como si el ojo lagrimea demasiado por la ausencia de agua, la sequedad en la piel, en la cara, en el rostro, la sensación de que el cuerpo se te agarrota, como si la cara, la cabeza se te pegara a las sienes. Y después una sensación terrible, angustiosa, de esa sequedad, de esa falta de agua, unas jaquecas cada vez mayores, unos dolores de cabeza cada vez permanentes y desde luego la obsesión por el agua en el sueño, en las pesadillas, en no poder dormir. Y cómo al final, si no bebemos agua, en muy pocas, podemos estar sin comer un mes, incluso más tiempo, pero sin beber agua a las 48 horas, lo normal es acabar, es fallecer, este desfallecimiento, la pérdida de la conciencia, la pérdida de la memoria, de los recuerdos, cómo empieza a fallar todo. Es como una máquina que empieza a fallar, que empiezan a fallar todas las piezas. Y sobre todo esa angustia, sensación de ansiedad y angustia, y cómo hay enfrentamientos entre los tripulantes porque todos piensan que alguien tiene una botella de agua guardada. Bueno, la sensación de angustia era lo que quería reflejar en el relato y yo creo que si lo he conseguido, habré conseguido transmitir ese mensaje de lo importante que es el agua, es un recurso muy escaso y es un derecho de todos los humanos, por encima del modelo económico, del bienestar, del dinero que tengamos. El agua es tan necesaria y se pasa tan mal sin el agua que es importante que lo tengamos siempre presente. Al final, la literatura es una manera de intentar concienciar, de intentar enseñar, de intentar aportar nuestro granito de arena para que podamos empatizar, ponernos en la situación del otro, verlo desde otro punto de vista y comprender sentimientos, emociones de otros seres, de otras personas, para de esa forma involucrar a los lectores en lo importante que es este mensaje, que el agua es necesaria, que no podemos desaprovecharla ni derrocharla, que hay que ahorrarla y que es un bien común. Bueno, ya mi máquina está avisando que tenemos el tiempo limitado, pero bueno, yo creo que fue muy importante todo lo que nos has dicho, Diony, y yo me quedo con eso, pensar qué haríamos sin un bien que nos ha ayudado a sobrevivir, por medio del cual hemos descubierto el mundo. ¿Por qué? Porque como navegantes fue la forma como descubrimos otros mundos. Iniciamos tocando la piel del agua de los mares
para encontrar nuevos continentes. El agua ha sido mágica y lo seguirá siendo, y pensar en lo que tú nos has dicho es tomar conciencia de su importancia. ¿Qué le dirías a los lectores para finalizar aquí en Letras Creativas? Que cada vez que abran el grifo y vean salir agua, piensen que parece magia, parece algo mágico y que gracias a ese elemento existen las civilizaciones, existen las sociedades, existe la especie humana. Si no, nos habríamos extinguido. Cada vez que bebamos agua, que sepamos que estamos bebiendo un bien mucho más preciado que el oro, que vale mucho más que el oro, que vale mucho más de todo lo que nos podamos imaginar, que el agua lo es todo. El agua es símbolo de vida y lo tenemos que cuidar con mucho cariño. Muchas gracias, Diony. Quiero recordar algo muy especial que a mí me encantó. Mi hijo tenía 6 meses, estaba en mis brazos y yo le decía: ¿quieres agua? Y pues no esperas que un niño te responda teniendo 6 meses, pero la primera palabra que dijo, casi tal vez por imitación, fue esa. A los 6 meses dijo: agua. No lo olvido porque fue mágico. Así que quería recordarlo hoy porque, bueno, le mando saludos a mi hijo Enrique y ahorita ya es todo un hombre, pero recuerdo con mucho aprecio ese momento tan especial. Qué bonito, me encanta. Sí, La sí, primera palabra, los 6 meses, agua, es muy importante, ¿verdad? sí, sí. Pues muchísimas gracias de todo corazón por esta entrevista, estos minutos que nos han servido para hablar de temas tan importantes como es el medio ambiente, es la vida, la naturaleza y sobre todo el agua. Muchísimas Claro, gracias. muchas gracias, Diony. Realmente te mando un cariñoso saludo y te agradezco porque estos programas nos iluminan para ir adelante y para seguir escribiendo. Crear conciencia es parte de lo que hacemos cuando escribimos. Sí, Sí, muchísimas gracias y que todo esto sirva de fuente de inspiración para también para nuestros lectores, que también son escritores, porque todo el mundo es lector y escritor al mismo tiempo, para concienciar, iluminar y pasar un buen rato también con la literatura. Muchísimas gracias. bien, los esperamos en la comunidad de escritores y lectores de habla hispana en Asgardia. Ahí También estamos. estamos ahí juntos. Sí, Sí. estamos en muchas cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Diony, muy amable. Hasta luego, mi hermano. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.